Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por estar aquí en BiblioHertz. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, mi querida Sam? Muy bien, Sabi, contenta. Hoy yo dije, ya está haciendo calor toda esta semana y no sé hoy por qué a mí me dio mucho frío. Entonces, contenta pero con frío, Sabi. Esperemos, ya verán que durante el programa se nos va a quitar por ahí el frío, va a estar muy bueno como siempre. Y antes que nada hay que agradecer a Radio Anáhuac, a nuestro equipo de producción, a nuestra querida productora Nancy, al equipo de biblioteca, Angélica Luna y al maestro Ricardo Zamora, que por ahí ayer fue un día muy bueno. Si vieron nuestra red social de biblioteca, fue a cargo del nombramiento de jefe, ¿no? ¿Cómo era? Jefe, presidente de la red De de bibliotecas. bibliotecas. Entonces, pues un Sí. saludo al maestro. Sabi, ¿tú cómo estás hoy? Así es, le mandamos un saludo y una felicitación al maestro. Muy bien, Sam. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener el próximo martes un programa especial conmemorando precisamente este día, pero el día 8 de marzo, hoy y siempre, queremos manifestar desde aquí, desde BiblioHertz, nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todas esas mujeres que han trabajado en todos los campos para hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas gracias. Y bueno, pues esta semana han pasado muchas cosas. Los museos, algunos de los museos reabren sus puertas con un aforo de 20%, pero bueno, ya vamos ganando. En uno de estos museos es el Museo Sumaya, a quien tuvimos también una visita de la parte de comunicación. Así que los invitamos a que con sus medidas necesarias vayan y volvamos a reactivar toda esta parte cultural. Claro que sí, Sabi, contentas de que ya haya abierto este museo, porque justo lo tuvimos así antes de que abriera a nuestra querida invitada que tuvimos en el programa, Ana Paula Robleda, estuvo con nosotras. Entonces pues los invitamos a que lo que hablamos en el programa lo escuchen y, como ya dijo Sabi, en el YouTube vean el programa y lo puedan visitar con todas sus medidas. Pero hoy vamos a hablar de un tema un poquito diferente, pero siempre en torno a estas secciones que nos encantan, los libros y las películas. Y para comenzar a hablar de esto, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y pues este tema en específico lo hemos visto en muchas películas, en varios libros, y hemos visto a estos personajes que también son llevados contando esta historia de la Segunda Guerra Mundial, de toda esta parte por niños, y lo vemos como en algunas películas, El niño en pijama de rayas, una que salió más reciente, bueno, ya no sé si tan reciente, pero no es tan viejita, la de Jojo Rabbit, en un momento también la de La vida es bella. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de una niña que es un personaje principal del libro que hablaremos hoy, así que pónganse cómodos, acompáñenos con una bebida, ahora sí con un cafecito por el frío, y vamos a platicar de la novela y el libro. O con un mezcal, ¿por qué no, verdad? Lo que a ustedes se les antoje, porque el día de hoy vamos a tener un gran programa al lado de nuestros invitados, la doctora Fabiola Torres y el doctor José Antonio Forzán, quienes nos van a hablar del libro La ladrona de libros de Marcus Zusak, y además de la adaptación de este libro dirigido por Brian Percival. Bienvenida, doctora Fabiola, doctor Forzán, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy buen día. Encantada de estar de nuevo con ustedes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, pues también conmemorando a las mujeres en su día y pues un abrazo para las tres. Gracias. Además, déjenme decirles que estamos, digamos que en el after, ¿no? Porque estamos celebrando 2 años de BiblioHertz todavía, y este after pues tenía que ser con ustedes, que han sido parte también de este programa. Muchísimas gracias por formar parte ahora con esta fusión en esta sección. Y pues bueno, vamos a arrancar con esto que nos traen ahora, Sam. Sí, pues contentísimas de que estén aquí, vienen corriendo, como dice el doctor, que no, ni se mueve, pero él anda corriendo de Zoom en Zoom. Entonces todos andamos así, pero gracias por darse este tiempo, como siempre, para todos nuestros radioescuchas. Y
pues hoy importante, antes de entrar a ver bien la película, el libro, queremos hablar de qué tanto o qué tiene este libro que vamos a hablar hoy y la película. Es importante mencionar que esta novela, ya lo mencionó Sabimel, fue realizada por Marcus Zusak en el año 2006 y en su momento ganó el premio el Michael Prince en el 2008 y en el mes de octubre del 2010 estuvo en como 110 semanas en las listas de superventas juveniles. Entonces fue un libro que estuvo muy ahí cotizado, qué bueno que tuvo esta parte. Y Sabi, ¿qué nos puedes decir de la película? Sí, bueno, nuestros invitados nos van a hablar muchísimo más de este tema, pero esta película se dirigió por Brian Percival en el año de 2013, que además es un director que yo no sabía que dirigió unos episodios de esta serie que no sé si la vieron, doctor y doctora, Downton Abbey, que yo no sé por qué la quitaron de Netflix, porque ya no la he visto ahí, pero vamos a arrancar. ¿Qué les parece? ¿Quién es la ladrona de libros y en qué contexto se desarrolla esta historia, doctor Forzán? Bueno, pues la ladrona de libros es una chica como todas, entusiasta de las situaciones de la vida, pero que la vida la va golpeando de una manera espantosa, ¿no? En un contexto aterrador para Europa, ¿no? Y para el mundo, pero particularmente los países europeos fueron golpeados radicalmente por la Segunda Guerra Mundial y en efecto, como bien señalaban, pues la mirada de la guerra desde los ojos de un niño, pues en este caso de una niña, dicen Meminger, pues resulta sumamente interesante porque es un contexto, repito, bastante complicado y en medio de ello, pues hay una historia de lectura fundamental, mientras que entre todas las atrocidades que hicieron los nazis, y me atrevo a decir que siguen haciendo los nazis, pues está la imagen que tengo de fondo, que es la quema de libros, pero ya hablaremos un poquito porque quien rescata la cultura, pues rescata las posibilidades de vida, ¿no? Entonces, pues por eso tengo aquí esta hoguera que es un atentado en contra del desarrollo humano. Muy bien, doctor. Doctor, algo igual que nos quiera comentar, así una pequeña sinopsis como del libro antes de comenzar, porque ya queremos escuchar el primer capítulo. Bueno, de manera adicional a lo que ya comentó el doctor, yo creo que este es un gran ejemplo de historia, más allá de lo conmovedora que puede resultar por el contexto de crisis y terrible en el que se desarrolla, es que es un ejemplo muy claro del poder transformador de las palabras, ¿no? Vemos a la ladrona de libros que tiene un hambre maravillosa de conocer, de leer historias, de aprender a leer, etcétera, pero también vemos cómo a través de las palabras escritas en determinado libro, dichas por determinada persona, en un caldero de circunstancias sociales, económicas y demás, pueden dar paso a promover una ideología que termina en genocidio y que termina en muerte, ¿no? Entonces es ese poder transformador de las palabras el que vemos también en la base de este libro, que puede ser un remanso o puede ser una espada, ¿no? Nos puede dar vida o nos puede dar muerte, ¿no? Muy bien, doctor Docra. Pues ya queremos escuchar el primer capítulo, queremos empezar a ver a los primeros personajes. Entonces, doctora, todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, es muy particular esta novela porque la narradora es nada más y nada menos que la muerte, y para el contexto en el que se desarrolla, pues es una narradora muy ad hoc con las circunstancias, y vamos a presentar un poco desde la mirada de la muerte cuáles son los personajes de la historia, ¿no? Pronto me conocerás bien. Todo depende de una compleja combinación de variables. Por ahora, baste decir con que, tarde o temprano, apareceré ante ti con la mayor cordialidad. Tomaré tu alma en mis manos, un color se posará sobre mi hombro y te llevaré conmigo con suma delicadeza. Cuando llegue el momento, te encontraré tumbado. Pocas veces encuentro a la gente de pie y tendrás el cuerpo rígido. Esto tal vez te sorprenda. Un grito dejará su rastro en el aire. Después, solo oiré mi propia respiración y el olor y mis pasos.
Casi siempre consigo salir ilesa. Encuentro un color, aspiro el cielo. Me ayuda a relajarme. A veces, sin embargo, no es tan fácil y me veo arrastrada hacia los supervivientes que siempre se llevan la peor parte. Los observo mientras andan tropezando en la nueva situación, la desesperación y la sorpresa. Sus corazones están heridos, sus pulmones dañados. Lo que a su vez me lleva al tema del que estoy hablándote esta noche o esta tarde, a la hora o el color que sea. Es la historia de uno de esos perpetuos supervivientes, una chica menuda que sabía muy bien qué significaba la palabra abandono. Vi a la ladrona de libros en 3 ocasiones. Lo primero que apareció fue algo blanco, un blanco cegador. Probablemente estarás pensando que el blanco en realidad no es un color y toda esa clase de tonterías. Pues yo te digo que lo es. El blanco es sin duda un color y personalmente no creo que te convenga discutir conmigo. Por favor, a pesar de las amenazas anteriores, conserva la calma. Soy solo una fanfarrona. No soy violenta, no soy perversa, soy lo que tiene que ser. Sí, era blanco. Daba la impresión de que todo el planeta se había vestido de nieve, que se le hubiera puesto como tú te pones un jersey. Las pisadas junto a las vías del tren se hundían hasta la orilla. Los árboles estaban cubiertos con mantos de hielo. Como debes de imaginar, alguien había muerto. No podían dejarlo tirado en el suelo. Por el momento no era un gran problema, pero la vía pronto quedaría despejada y el tren tenía que continuar la marcha. Había 2 guardias. Había una madre con su hija, un cadáver. La madre, la niña y el cadáver estaban quietos y en silencio. ¿Y qué quieres que haga? Uno de los guardias era alto y el otro bajo. El alto siempre hablaba primero, aunque no era el jefe. Miró al bajo y rechoncho de cara rubicunda. No podemos dejarlos así, ¿no crees? Respondió. El alto estaba perdiendo la paciencia. ¿Por qué no? El más bajito estuvo a punto de estallar. ¿Eres tonto o qué? Gritó a la altura de la barbilla del alto. La repugnancia le inflaba las mejillas, la piel se le tensaba. Vamos, ordenó, avanzando con dificultad por la nieve. Si hace falta, cargamos a los 3. Ya informaremos en la siguiente parada. En cuanto a mí, ya había cometido el más elemental de los errores. No encuentro palabras para describir cuánto me enfadé conmigo misma. Hasta ese momento lo había hecho todo bien. Había estudiado el cielo cegador, blanco como la nieve, al otro lado de la ventanilla del tren en movimiento. Prácticamente lo había inhalado, pero aún así vacilé. Me dejé doblegar. La niña llamó mi atención. La curiosidad pudo conmigo y resignada, me quedé el tiempo que me permitió mi apretada agenda y observé. 23 minutos después, cuando el tren ya se había detenido, bajé con ellos. Llevaba en brazos una pequeña alma. Me quedé un poco apartada a la derecha. El eficiente dúo de los guardias se volvió hacia la madre, la niña y el pequeño cadáver. Recuerdo con claridad que ese día podía oír mi respiración alta y fuerte. Me sorprende que los guardias no advirtieran mi presencia al pasar a su lado. El mundo se estaba hundiendo bajo el peso de la nieve. La pálida y famélica niña estaba a unos 10 metros a mi izquierda, aterida. Le castañaban los dientes. Tenía los brazos cruzados y congelados. Las lágrimas se habían helado sobre el rostro de la ladrona de libros. Y bueno, así termina este primer fragmento, que es la introducción de la muerte, que es nuestra narradora, y nos presenta en qué condiciones conoce a Liesel, que pues es por la muerte de su hermanito, ¿no? Así es, un personaje que es hilo conductor en esta historia por ser el narrador, pero que además, no sé qué opinan, un personaje que para ser quien es, que es la muerte, me parece muy humana. ¿Qué les parece? Doctor, Pues, adelante. Doctor. Pues es que no hay nada más humano que la muerte, ¿no? O sea, pues estamos de alguna manera llamados a ella, o sea, no lo vamos a poder evitar, ¿no? Lo que es, acuérdense que hay 3 cosas inevitables en este mundo, ¿no? Uno,
la muerte. 2, los impuestos. Y 3, que la tecnología falle. Y no voy a hablar al respecto de la tercera cuestión porque no es buena idea en este momento. Pero en realidad sí, es cierto, o sea, las características antropomórficas de la muerte, pues están ahí, ¿no? Es este narrador omnisciente que a diferencia, es muy cierto lo que decía Sabinel, a diferencia de los nazis, e incluso me atrevo a decir de los aliados, ¿no? Porque acuérdense, ahí hay un elemento importante, los bombardeos a las poblaciones civiles no fueron de los nazis, fueron de los aliados, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya hay misiles teledirigidos y cosas por el estilo, pero en realidad en la guerra resulta que las condiciones de humanidad se destruyen, ¿no? Y esto lo vemos en este texto que en efecto está ligado a una literatura juvenil y no por eso quiere decir que sea de baja calidad, sino que el lenguaje es distinto. Pero si leemos textos que provienen de una literatura más desgarradora, como los de Primo Levi, como que si esto es un nombre, son textos que de verdad a mí me cuesta mucho trabajo terminarlos de leer, porque realmente es la realidad cruda de lo que se experimentaba en los campos de concentración, ¿no? Entonces, realmente, pues hay una muy interesante reconstrucción de esta perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, de verdad, digo, nosotros hemos vivido una guerra contra el narcotráfico por decreto de Felipe Calderón que ha cobrado cientos de miles de muertos, ¿no? Entonces, pues ahí, y no se ha terminado por ninguno de los otros presidentes que le han seguido, ¿no? Entonces, pues bueno, la cosa está espantosa en este país, pero no es una guerra como la que se vivía en Europa con esas condiciones de masacres. Entonces, realmente lo que hace la muerte en la película es una voz varonil. Lo que hace es conferirle identidad a la gente, ¿no? O sea, es, a ver, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son los que te rodean? Que de todos modos me los voy a llevar, ¿no? Tarde o temprano y no spoilearé el final. Pero es quien cuida a la protagonista, ¿no? Quien la acompaña, quien da referencia. Y sí, esta muerte es un narrador omnisciente, pero que en pocas palabras será testigo de nuestra vida, ¿no? Eso es muy curioso. Y por tanto empatiza con nosotros, a diferencia de los nazis que jamás empatizan con la gente que acribilla, ¿no? Y yo creo que sí hay un halo de reivindicación, digamos, de la imagen que generalmente tenemos de la muerte. Porque incluso ella cuando va hablando se presenta y dice, a ver, pues es mi trabajo, ¿no? Casi, casi lo dice de esa manera. Lo tengo que hacer, es lo que a mí me tocó, pero no es que yo disfrute con la muerte. Me toca estar ahí. E incluso hay algunas frases que nos dan a entender que lo padece, que no le gusta ver que se mueran, pero es a la que le toca llevarse a todos los que mueren, ¿no? Entonces, es una idea muy interesante. Creo que es el segundo libro que he leído donde la muerte tiene un papel en la narrativa. La otra creo que fue de un libro de Saramago, Las intermitencias de la muerte. Me parece que también tiene por ahí un rol de este estilo. Y bueno, en una cultura como la nuestra, la mexicana, donde tenemos un diálogo con la muerte todos los días, ¿no? Y que está en lo más profundo de nuestras raíces, el hablar con la muerte, reírnos de la muerte, tomar la muerte a veces con optimismo, con simpatía y que se traduce en nuestras festividades, pues creo que también nos acerca un poquito más o de diferente manera a esta perspectiva de la muerte, que por supuesto hablar de una guerra, hablar de la Segunda Guerra Mundial y de un exterminio, pues es una mirada radical de la muerte y de la barbarie de los seres humanos, ¿no? Así es, sí, vemos cómo aquí la muerte está, que decía, está jugando su papel siempre ocupada y sobre todo en esta época, ¿no? Por esta guerra siempre estaba llevándose a las personas y relatando. Y luego vemos a la pequeña Liz, el que ya sabía, y la muerta lo dice, ella estaba consciente de todo lo que estaba pasando, consciente de a dónde iba a parar, y vemos esta perspectiva que tiene y cómo para ella algo que vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos conociendo,
pero esta mirada de un niño que tiene, ella encuentra este refugio en las palabras y estas, pues digamos, son las que la ayudan a salvarse conforme va pasando la historia. Entonces, es muy bueno ver esta historia y por ello queremos conocer qué es lo que opinan de esta peculiaridad de Liesel. ¿Qué despierta en ella este amor por la lectura? ¿Qué nos pueden contar de Liesel? Bueno, la lectura, las palabras en sí, tienen una característica muy peculiar, ¿no? Dice Alan Moore, genial escritor inglés que hace los argumentos de novelas gráficas, que deberíamos hablar al respecto aquí, por cierto. Bueno, la escritura tiene bastantes elementos sagrados, ¿no? Tiene que ver con elementos mágicos que los hemos ido desterrando dentro de esta lógica moderna. Entonces ya escribimos cualquier cosa a cualquier hora, en marca reporte y cosas por el estilo, pero en realidad es algo mucho más profundo y más sagrado, debería estar encaminado para ello. Entonces, por una parte, lo que Liesen lleva es no solamente esta idea de que los textos contienen algo trascendente, ¿no? Frente a este mundo que se le está cayendo en pedazos literalmente, porque también las historias permite, como diría Tolkien, un elemento de evasión, pero no de la evasión que tenemos viendo Netflix o cualquier cosa, ¿no? Cualquier video de YouTube, sino que nos evaden de nuestra condición de mortal, porque nos suman a una cuestión de trascendencia, ¿no? Eso es en temas de los cuentos de hadas. Pero también, también lo mencionaba Fabiola al inicio, esta cuestión de la lectura como un elemento formativo, es decir, como una práctica transformadora, ¿no? Ahí van a ver como también ella no sabía leer, ¿no? Y ella termina generando pues un lexicógrafo maravilloso, no le voy a decir diccionario, sino pues todo ese banco de palabras que va a depositar en las paredes, ¿no? Porque no es tan fácil escribir, imagínense en tiempo de guerra, pues los suministros pues no son de voy a encargarle a Amazon que me traiga las plumas más bonitas y los cuadernos más fifís, ¿no? Sino que realmente pues hay una cuestión muy complicada de tener estos insumos y en ese sentido la palabra vincula en los espacios en donde se encuentran los libros, ¿no? Donde ella los extrae y vincula con los otros en los que se va a ir identificando, ¿no? Con el tío, con el personaje al que esconden en los sótanos, con este judío que lo refugia, ¿no? Para evitar la pena, ¿no? De que sea acribillado. Y por tanto, la quema de libros, que es la quema de palabras, lo que hace es romper con lo sagrado, con las prácticas liberadoras, con los elementos formativos en general, ¿no? Es terrible, ¿no? Esta cuestión de la quema de libros, porque es un símbolo de la destrucción del ser humano, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Y sí, realmente es un personaje maravilloso que termina viviendo de las palabras, por las palabras y en las palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, muy bonita película, aunque no para corazones débiles, cabe mencionar. Y además recordemos que circunstancialmente fue precisamente la muerte del hermano y que al sepulturero se le quedara el libro olvidado, por ahí ella se lo encontró, ¿no? Lo que detona esta inquietud de saber qué dice el libro, que era el libro quizá el menos apropiado, pero es el que había, ¿no? El manual del sepulturero. Y que este encuentro con Hans, el que se convertiría en su padre adoptivo, pues la llevaría a aprender a leer y empezar a encontrar, a robar ese pillaje incluso compartido, ¿no? O en complicidad con la esposa del alcalde, que perfectamente sabía que estaba entrando a robar libros, pero se lo permitía, ¿no? Y coincido con el doctor Forzán que aquí podemos ver esta práctica de la lectura como un acto de evasión en lo que refiere a buscar un refugio para las circunstancias terribles que estaba viviendo
y que nos permite después regresar al mundo renovados, con más fuerza, con un poquito de optimismo, porque nos escapamos de aquello que nos estaba sumiendo. También creo que para Liesl este acercamiento a la lectura, a contar historias, es lo que le permite tener este encuentro tan estrecho con Max, con el judío, porque se empieza a gestar una relación tan bonita en torno a las palabras, donde comparten historias. Cuando Max enferma, si lo recuerdan, Liesl le lee durante todos los días que está inconsciente, y es una manera de tratar de conectar y, digamos, de esta manera de abrazarle el alma, ¿no? De hacerlo sentir que está ahí. Y en su momento Max también, con estas páginas del libro Mi Lucha, que decoloran para utilizarlas como hojas en blanco y escribir su propia historia, su propio libro desde su mirada, lo que él había padecido, lo que él traía desde niño, pues es también un refugiarte en las palabras y buscar en ellas un instrumento que es hasta terapéutico, ¿no? Que te sirve para encontrarte con quién eres, contigo mismo, plasmarlo y compartirlo después con los demás, que en este caso fue con Liesl. Entonces creo que esta novela nos permite de verdad tener un acercamiento a la maravilla que es la palabra cuando la utilizamos para transformar y para vincularnos con los demás, ¿no? Sí, de alguna forma la lectura era este escape de la realidad que estaban viviendo, ¿no? Y una figura también muy importante dentro de la historia es el padre adoptivo de Liesl, ¿no? El señor Huberman. Hans. Hans, pero que además en la película vemos que está el actor que lo representa es Jeffrey Rush, que este gran actor que hemos visto en Shine, en The Best Offer, en El Discurso del Rey, maravilloso. Y Max precisamente es otra de las figuras que siguen en el camino de la lectura a Liesl, que es precisamente uno de los personajes que vienen en esta siguiente intervención, Fabiola, que nos vas a leer. Así que los micrófonos son todos tuyos porque queremos conocer a este gran personaje. Vamos para allá. El intercambio de pesadillas. Max Vandenburg prometió que no volvería a dormir en el cuarto de Liesl. ¿En qué estaría pensando la noche que llegó? La sola idea lo martirizaba. Reflexionó y concluyó que únicamente el desconcierto que arrastraba aquella noche lo había animado a tomarse tal libertad. Por lo que a él respectaba, el sótano era el único lugar que merecía. ¿Qué más daba el frío y la soledad? Era judío, y si algún lugar le estaba destinado, ese era un sótano, o cualquier otro rincón escondido donde sobrevivir. Lo siento, admitió ante Hans y Rosa en los escalones del sótano. De ahora en adelante me quedaré aquí abajo. No me oirán, no haré ruido. Hans y Rosa, ambos sumidos en la desesperación por el aprieto en que se encontraban, no protestaron, ni siquiera conscientes del frío que hacía allí abajo. Vaciaron los armarios de mantas y llenaron la lámpara de queroseno. Rosa confesó que la comida tal vez escaseara, ante lo que Max le suplicó que le llevara solo las sobras, y únicamente cuando nadie más las quisiera. Ni hablar, protestó Rosa. Te daré de comer como pueda. Incluso bajaron el colchón de la cama supletoria del dormitorio de Liesl. Lo sustituyeron por sábanas viejas, un negocio redondo. Hans y Max colocaron el colchón debajo de los escalones y a un lado levantaron una pared con sábanas viejas lo bastante alta para ocultar la entrada triangular. Así al menos Max podía apartarlas con facilidad si necesitaba un poco de aire. Hans se disculpó. Esto es muy triste, lo sé. Es mejor que nada, más de lo que me merezco, aseguró Max. Con varios botes de pintura bien dispuestos, Hans reconoció que solo parecía una serie de trastos amontonados en un rincón para que no molestaran. El único problema era que solo había que mover unos cuantos botes y retirar un par de sábanas para oler al judío. Esperemos que sea suficiente, suspiró. Tendrá que serlo. Max entró a gatas. Gracias, repitió. Gracias. Para Max Vandenburg quizá era la palabra más penosa que podía pronunciar, rivalizando únicamente con un lo siento. Sentía una necesidad acuciante de utilizar ambas expresiones, azuzado por el peso de la culpa. ¿Cuántas veces en las pocas horas que llevaba despierto había tenido ganas de salir del sótano y abandonar la casa? Probablemente centenares. Sin embargo,
no era más que una punzada. Y eso lo hacía aún peor. Quería salir de allí. Dios cómo lo deseaba, o al menos quería desearlo, pero sabía que no lo haría. Le recordaba mucho a cómo había abandonado a su familia en Stuttgart, envuelto en falsa lealtad. Para vivir. Vivir era vivir. El precio era la culpa y la vergüenza. Durante los primeros días en el sótano, Liesl lo ignoró por completo, negó su existencia. El crujir del pelo y los fríos resbaladizos dedos, su atormentada presencia. Mamá y papá. Entre ellos se había instalado un montón de decisiones por tomar y una gran circunspección. Se plantearon si podrían llevárselo a otro lado, pero ¿a dónde? Sin respuesta. Estaban solos y se sentían atados de manos. Max Vandenburg no tenía dónde ir, solo a ellos, a Hans y a Rosa Huberman. Liesl nunca los había visto mirarse tanto o con tanta solemnidad. Y bueno, aquí en este fragmento de la historia, pues nos presentan todas las vicisitudes que tendrán que enfrentar y que pasar para poder darle cobijo a Max, que es este judío que está escapando, y que creo que también es uno de los actos de amor y de solidaridad más importantes que tiene el libro. Y es este tipo de circunstancias las que nos pone en el filo de darnos cuenta verdaderamente quiénes somos, ¿no? Sí. Una frase que no recuerdo exactamente cómo iba, pero que en el momento cuando le dice, pues él está encerrado abajo y le dice, bueno, si tú pudieras hablar, si tus ojos pudieran hablar, ¿qué es lo que me puedes describir del cielo? Y la manera en que le empieza a describir todo lo que ve afuera, esa es una parte de lo que vemos, esta conexión que tienen de estar juntos, ¿no? Cómo forman esta amistad, esta manera de que este judío que está en el sótano entablan una amistad mediante el amor por la conexión de las palabras y las letras, y cómo va llevando todo esto que ya nos mencionaba la doctora, cuando enfermó, ir leyendo. Entonces, la verdad que esto pues nos fascina, ¿no? Porque les abría un mundo completamente diferente, libre en sus pensamientos, utilizando la razón y su imaginación, completamente diferente a lo que estaban viviendo pues en la guerra, ¿no? La realidad que no conllevaba más que, como decía, la muerte, ¿no? A las muertes, a la batalla, y la muerte misma decía, bueno, pues a veces llego demasiado temprano, pero pues no tengan miedo, si algo soy es que soy justa, también algo mencionaba. Y a otra frase que escuchamos por ahí de la muerte es, la gente suele decir que la guerra y la muerte son mejores amigas. ¿Y cómo olvidarlo? Pues si estábamos en esta época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué reflexión les deja esta frase, doctora? ¿Quién quiera comentar? Doctor. Bueno, en primera instancia, sí son muy buenas amigas, ¿no? Y ahorita hay otro tipo de guerras, ¿no? que se están viviendo. Y también hay muchas lecciones en este texto, la verdad es eh, muy enriquecedor ver la película, ¿no? Estar haciendo estas reflexiones, porque imagínense ustedes, que levanten la mano quien no está desesperado porque lleva un año encerrado, ¿no? Encerrado viendo Netflix, escuchando musiquita, con su sillita, que a lo mejor ya es de gamers y demás, ¿no? Pero imagínense lo que es estar encerrado en un sótano sin ventanas, sin poder arriesgarse, ¿no? Porque si nosotros salimos, pues no hay toque de queda realmente, nada más ese riesgo de un posible contagio, ¿no? Pero por lo que prudentemente no debemos salir, por supuesto, ¿no? Pero en este caso, para Max salir era una muerte segura, ¿no? Y entonces, no solamente su presencia ahí implicaba muchos riesgos, implicaba el riesgo de que la familia fuera acribillada. Acuérdense, las terribles escenas, ¿no? Que estamos viviendo, que se están viendo en la película, en la cual pues hay alguien que se le sale, acuérdense que también había este secreto, ¿no? Este diario secreto que obviamente pues ella llevaba y que es descubierto al final de cuentas, no solamente con esta cuestión de intimidad, ¿no? Acuérdense del diario de Ana Frank,
que tiene muchos paralelismos con esta película, cabe mencionar, con este libro, en el cual pues hay una condición de encierro, nada más que el protagonista no son las personas encerradas, sino quienes refugian, que es también, es interesante, ¿no? Conocer esta versión de la historia, pero también este momento de iniciación, ¿no? Hay un peligro porque pues se acerca este muchacho judío que sí hay cierto conocimiento de él, pero pues no se sabe qué intenciones puede tener con una chamaquita guapetona, ¿no? Que está ahí en la misma casa, pues ahí hay un riesgo. Sin embargo, lo asumen, ¿no? Digo, ahí en la película, pues se nota que la madre adoptiva, pues no estaba muy feliz con la situación, ¿no? Porque también temía por lo que le pudiera pasar al marido, ¿no? Que de todos modos le termina pasando algunas cosas por el ejercicio de la caridad, por estar ayudándole a pues a judíos en condiciones de desgracia, ¿no? Es de verdad, fue una situación terrible lo que se está viviendo y que lo refleja de una manera muy adecuada. O sea, esta película realmente deja muchas reflexiones, mucha suerte por parte de la protagonista en muchos momentos, ¿no? De que no la descubran, de que hay relaciones de complicidad ahí con el amiguete. Digo, le va muy mal a la protagonista, pero no es esta situación, si se me permite, tan poco creíble de La vida es bella, ¿no? De la película de Roberto Benigni, que a mí me parece, pues sí está divertida y está simpática y es un buen actor de comedia, pero en realidad la situación era una cosa espantosa, ¿no? O sea, realmente lo que vemos más en estas imágenes eran las condiciones de las historias particulares frente a la atrocidad del holocausto nazi, ¿no? Y eso creo que vale mucho la pena ver cómo estas historias de superación, de encontrar los intersticios, ¿no? Es el concepto, ¿no? Los espacios entre los cuerpos, poderse colar por ahí y poder sobrevivir. Realmente es una película que vale muchísimo la pena y por supuesto lo que señala la doctora Torres respecto al libro, que se nota que le gusta y le gusta mucho. Fabiola, ¿querías comentar algo? Tu micro, Fabiola. Perdón, listo. Tendríamos que ponernos en los zapatos de cada personaje para identificar cuándo para cada uno pensar en la muerte provoca esta reacción de miedo, de terror, de pánico, ¿no? A lo mejor cuando atrapan a un judío, ¿no? El esconderse porque están aterrados y me atrapan me voy a morir, cuando se van todos al refugio porque hay una alerta de alarma contra bomba, me tengo que ocultar porque me voy a morir, ¿no? O cuando la muerte, la idea de la muerte puede ser una idea de liberación para alguno de los personajes, ¿no? Y que siempre están de la mano a lo largo de toda la historia. Otro aspecto que me gustaría mucho comentar a propósito de las palabras es precisamente cuando todos se encierran en el sótano, como Liz le empieza a leer uno de los libros que tenía y de alguna manera esto tranquiliza, ¿no? Es ese efecto como remanso, tranquilizador, de evasión que ya platicábamos de las palabras, que nos permite olvidarnos un poquito de que en cualquier momento cae una bomba y aunque estemos en este refugio puede matarnos a todos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la muerte está permeando todas las historias y que depende de cada personaje cuál es la perspectiva y la postura que tiene ante estas situaciones de inminente riesgo o de inminente muerte, ¿no? Así es. Hay que ahorita nos lo va a comentar el doctor Forzán porque está ahí con su fondo de pantalla, pero hay un momento muy importante en la película que es esta quema de libros, que marca a su vez un dato importante para la vida de Liesel, que es el conocer quién era su padre, y además empieza a marcar su rencor por Hitler. Pero, ¿qué era esta quema de libros, doctor? Para los que nos están escuchando, que puedan conocer este contexto. Bueno, realmente es una de las atrocidades más fuertes que pueda haber en la historia. Por supuesto, es una cuestión mucho menor que lo que hacían en los campos, en los hornos crematorios de personas, los nazis. Hay una persecución de ideas, una persecución
de posibilidades frente a un solo discurso, ¿no? Que es el discurso de Hitler. Era una muestra precisamente de supremacía. Lo que no estaba en mi órbita de pensamiento tendría que ser exterminado, ¿no? Esa es la idea. Y tomar en cuenta que buena parte de la cultura occidental ha corrido de la mano del pueblo judío, ¿no? Yo he escuchado varias referencias a esta idea de que los judíos son las personas que leen con un lápiz en la mano, porque es una cultura de libro, ¿no? Por eso la Torá, ¿no? El libro sagrado en las sinagogas, está maravillosamente protegido y tiene un espacio muy particular, ¿no? Y además hay quienes se dedican a la escritura. Vaya, la cultura de la palabra dentro del pueblo judío es maravillosa, ¿no? Pero mucha parte de los intelectuales que estaban de la mano, más bien, que estaban en contra del discurso de Hitler, o en fin, todo intelectual prácticamente estaba en contra del discurso de Hitler, con excepción de algunos cuantos, eran enemigos del régimen y por tanto tenían que ser quemados públicamente, ¿no? Las bibliotecas eran vaciadas, ¿no? de las sinagogas o de las personas que tuvieran el acceso a la cultura y por tanto había libros que eran prohibidos, ¿no? Por eso es muy interesante dos paradojas que se están llevando a cabo dentro de la película. Uno ya la menciona Fabiola, que es precisamente la biografía de Hitler, que es Mi lucha, es utilizada y se redime por esta práctica de estar pegando las páginas para hacer el diario, pero también, y eso es extraordinario, como en la biblioteca de donde extrae los libros, pues pertenece a uno de los oficiales del Tercer Reich, ¿no? Entonces, resulta pues una enorme paradoja porque los nazis sí conservaban la cultura y muchas de las piezas de las pinturas que han sido rescatadas de las bodegas de los nazis, acuérdense de dos referentes, tanto en Indiana Jones, ¿no? Que tenían sus bodegas y sus cosas ahí para guardar artefactos culturales, pero también en Los Simpsons se menciona en algún momento. O sea, hay una condición muy extraña, ¿no? O sea, es un discurso totalitario que se hace de los recursos de la liberación, pero que no se los permite a los demás, ¿no? Entonces, esta parte terrible y muchos libros fueron ahí destruidos, la obra de Freud, las obras de Dostoyevsky, obviamente la Biblia, ¿no? En algunos elementos fueron quemados, o sea, pero no son solamente dentro del pueblo judío, digo, por supuesto, Dostoyevsky no era judío y el Nuevo Testamento pues, no lo escribieron propiamente los judíos, ¿no? Pero sí hay esta cuestión de persecución a la cultura y a forma de subrayar la tiranía a través de, pues, de las prácticas de no permitir a la gente que lea, ¿no? Y hay muchas formas de quemar los libros en estos momentos, pero esa es otra historia. Sí, y yo creo que más allá de esta época en concreto, de este contexto en el que a un grupo, ¿no? Que era el políticamente dominante y que tenía unos fines muy concretos y que entonces toda esta serie de libros pues iban en contra, ¿no? de los objetivos que ellos tenían, debemos pensar que en general está esta idea de someter a la literatura a una especie de juicio moral o ético, ¿no? Podríamos decir que tal o cual libro es moral, es ético, esto en función de lo que puede provocar en los lectores, porque ya hemos dicho que, bueno, la literatura puede transformar y esa transformación no siempre es a favor, ¿no? Muchas veces es en contra. Entonces pareciera que queremos someter a este juicio moral o ético a la literatura y se establece una especie de tutela pedagógica, le llama Michel Petit, para poder señalar en determinado momento si un libro es apto para que se enseñe o se trabaje en las aulas, o para que tal o cual partido político lo promueva o no, o para que tal o cual clase social tenga acceso porque a lo mejor lo libera y le gusta a unos pero no le gusta a los otros, etcétera. Entonces yo creo que en el fondo también rescatamos de todo esto que nos muestra la novela
cómo debemos mantener y fomentar una mirada crítica ante la lectura, es decir, que como lectores seamos lo suficientemente fuertes moral y éticamente para que la idea que emana de un libro no nos simbre o no vaya en detrimento de las personas que ya somos, de lo que ya hemos construido, ¿no? A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido libros que ocasionan que alguien se suicide, por ejemplo, o que arma una revolución, o que lanzó una guerra, como es el caso del que estamos hablando, pero también hay grandes libros que llevan a las personas a la bondad, a la reflexión, al crecimiento, a la hermandad, etcétera. Entonces, promover esa lectura crítica que nos haga extraer de los libros aquello que nos va a permitir crecer y ser mejores personas. Al final del día es lo que esperaríamos de la cultura en general, ¿no? Pero sabemos que no siempre ocurre, ¿no? Sí, así es, pero la verdad todo lo que hemos comentado pues nos deja aquí pensando y nos deja reflexionando como toda esta parte y que también en un momento, no sé si recuerdan que platicamos de la de Fahrenheit, que también era ya no en el pasado, pero ahora estaba también prohibido el conocimiento en el futuro, entonces vemos cómo pues a lo largo de la historia puede haber estos tipos de pensamientos que si no coinciden con el mío, pues no, vamos a quemar esto. Y pues ya todavía nos quedan unos 15 minutitos, entonces ya para terminar vamos a escuchar el último capítulo que nos va a leer la doctora Fabiola para después platicar estos últimos minutos. Muy bien. Liesel se desmarcó definitivamente de la multitud y se adentró en la marea de judíos, abriéndose paso entre ellos hasta que se aferró al brazo de Max con una mano. El rostro de Max dio con ella. Se agachó cuando Liesel tropezó y el judío, el asqueroso judío, la ayudó a levantarse. Necesitó de todas sus fuerzas. Estoy aquí, Max, repitió. Estoy aquí. No puedo creerlo. Las palabras se deslizaban por los labios de Max Vandenburg. Mira cómo has crecido. Había una profunda tristeza en sus ojos y se llenaron de lágrimas. Liesel, me cogieron hace unos meses. Tenía la voz herida, pero logró llegar hasta la chica, a medio camino de Stuttgart. Desde dentro, el torrente de judíos era un turbio caos de brazos y piernas, de uniformes hechos jirones. Los soldados todavía no lo habían visto, por lo que Max la avisó. Tienes que soltarme, Liesel. Incluso intentó apartarla de un empujón, pero la niña era demasiado fuerte. Los famélicos brazos de Max no lograron convencerla y ella siguió caminando a su lado entre la mugre, el hambre y la confusión. Al cabo de muchos pasos, un soldado se fijó en ella. ¡Hey! Le llamó la atención apuntándola con el látigo. Niña, ¿qué haces? Sal de ahí. Al ver que lo ignoraba por completo, el soldado se abrió paso a empujones, separando con el brazo el pringue que los unía. Liesel seguía avanzando como podía cuando se percató de la agónica expresión de Max Vandenburg ante la inminente aparición del soldado. Lo había visto asustado, pero nunca como en ese momento. El soldado la cogió. Sus manos rasgaron la ropa de Liesel. La joven sintió los huesos de los dedos y la bola de los nudillos. Le arañaron la piel. He dicho que salgas, le ordenó y la arrastró hasta la acera, donde la arrojó contra el muro de expectantes alemanes. Cada vez hacía más calor. El sol le quemaba la cara. La niña quedó tendida en el suelo, dolorida, pero volvió a levantarse. Se recompuso y esperó para volver a entrar. Esta vez Liesel se abrió paso desde la retaguardia. Delante solo veía la inconfundible ramaje, hacia el que encaminó sus pasos. Esta vez no lo alcanzó, se detuvo. Allí, en algún lugar dentro de ella, estaban las almas de las palabras. Salieron trepando hacia afuera y se colocaron a su lado. ¡Max! Lo llamó. El judío se volvió y cerró los ojos un instante. Había una vez un hombre bajito y extraño, continuó la joven. Tenía los brazos colgando, pero cerraba las manos en un puño. Aunque también había una recolectora de palabras. Uno de los judíos de camino a Dachau había dejado de andar. Estaba totalmente inmóvil mientras los demás lo esquivaban, taciturnos, abandonándolo a su suerte. Sus ojos vacilaron. Fue todo muy sencillo. Las palabras pasaron de la joven al judío. Treparon hacia él.
Cuando la niña volvió a hablar, las preguntas tropezaron en su boca. Lágrimas calientes luchaban por hacerse sitio en sus ojos, pero ella estaba decidida a retenerlas. Mejor mantenerse firme, con orgullo. Que se encargaran las palabras. ¿De verdad eres tú?, preguntó el joven. Dijo Liesel. Fue de tu mejilla de donde recogí la semilla. Max Vandenburg permaneció firme. No se cayó de rodillas. La gente, los judíos y las nubes, todos se detuvieron a mirar. Max observó a la joven y luego volvió la vista hacia el vasto y resplandeciente cielo azul. Contundentes rayos, columnas del sol, alcanzaban maravillados la calzada al azar. Las nubes arquearon la espalda para echar un vistazo atrás al reanudar la marcha. Hace un día precioso, dijo Max con voz quebrada. Un gran día para morir. Un gran día para morir así. Y bueno, aquí vemos este encuentro que tiene Liesel con Max cuando descubre que va en esta especie de marcha que hacían con los judíos que tenían presos y pasaban desfilando por las calles. Y me parece una escena muy, muy conmovedora porque además creo que es un reflejo de esto que aprendemos de los demás, en este caso de lo que aprendemos de los padres. No recordamos que en escenas previas es Hans el que se traiciona, ¿no? Este acto de humanidad que tiene también con un judío que llevaban en una de las marchas, que dice, por Dios, me estoy exponiendo a hacer esto, pero no pudo contener ese acto de humanidad y de caridad para con un judío, y creo que ahora en esta escena vemos que Liesel hace algo similar y finalmente encuentra a Max después de tanto tiempo de que se fue y lo atraparon, ¿no? Así es, doctora. Así cuando leemos el libro nos deja como, ay, ese sentimiento y luego también ya verlo en la película, ya que, no sé, ya te familiarizaste con los personajes, ya le tienes un cariño a Liz, el que la ves, entonces sí te da de que dices, ay, y qué bueno, ¿no? Esta pequeña humanidad que ella sintió y ella vio. Hablando también de otro personaje, no hemos hablado mucho de él, pero se menciona un poquito al principio de este capítulo, que es Rudy, que este personaje es el fiel acompañante de Liesel, va a estar pues con él por todos lados, va a estar en sus aventuras y que él cómo anhelaba que Liesel le diera un beso, ¿no? Durante toda esta película, toda la lectura que vemos que ve aquí. ¿Cómo podemos hablar de Rudy? ¿En qué influye Rudy para la vida de Liesel? ¿Qué podríamos decir de él? Bueno, pues es clarísimo que es este amor de juventud, ¿no? Ustedes no vieron Los Años Maravillosos porque están muy chamacas. Ah, sí la vieron. Bueno, pues es la Winnie Cooper de Arnold, ¿no? Ese amor de infancia, ¿no? Ahorita, ¿quién sería Isabela con Phineas y Ferb, ¿no? Pero bueno, con Phineas, no con Ferb también, no, tampoco está en Coscolina Isabela. Pero es muy interesante porque realmente lo que hace es establece una vinculación, ¿no? Y como les decía, a pesar de toda esta destrucción, la vida continúa, ¿no? Ese es este momento de esperanza en que pues este amor se tiene que dar, ¿no? A pesar de todo. Pero bueno, en la película es un gran chavito, ¿no? El chavito que se enfrenta al bravucón, el chavito que es buen hijo, ¿no? Que es buen vecino y que se sirve como este elemento de exploración de los sueños de la infancia, ¿no? Que se van transformando en adolescencia. Y pues bueno, no puedo contarles el final, pero vean la película porque realmente para ellos es catastrófica la guerra, ¿no? O sea, se rompe la esperanza, pero hay un elemento en el cual gracias a las palabras se pueden recuperar y se puede lograr pues los sueños de la infancia y no tan infancia de Rudy. Y pues bueno, es interesante porque si ustedes buscan en IMDb a los actores, se pueden dar cuenta que uno de los que no tiene fotografía es Rudy. No sé bien a bien por qué, ¿no? Pero él es un actor que se llama Nico Lierch, pero que en realidad no tiene imágenes, aunque sí ha tenido distintas películas y series y demás.
No sé por qué, es algo que quizás sus admiradoras son las que deberían estar haciendo algo al respecto, ¿no? Pero bueno, a ese también le recomendamos muchísimo. Ya para cerrar, la música por lo menos mi comentario, ¿no? Que es de John Williams, que pues es una joya, ¿no? Y que vale la pena escucharlo, como prácticamente todo el trabajo de John Williams, aunque al doctor Nacho Rivero, a quien le mandamos un abrazo, no le guste tanto. Pero bueno, en fin. Muchas gracias, doctor. Y sí estamos ya cerrando, pero Fabiola, ¿qué es lo más entrañable que te deja este libro, La ladrona de libros? Híjole. Son tantas cosas. Yo creo que el hecho de poder mirar desde diferentes perspectivas la condición humana a través de estos personajes, de rescatar valores y antivalores, es lo más entrañable. Hablábamos ahorita de Rudy. Yo creo que Rudy es el claro ejemplo de la amistad, ¿no? De ese amigo que todos quisiéramos encontrar en algún momento de nuestra vida, que es leal, que está contigo, que te acompaña, ¿no? Amén o a reserva de amor juvenil, ¿no? Que se comenzaba a gestar y que no diré si concluye o no, pero creo que eso es lo más entrañable, el poder acercarnos de una mirada cruda, pero muy bien cuidada. O sea, la narrativa, aun cuando nos daba a entender todo este horror de la Segunda Guerra Mundial, no es tan descarnada como pudiéramos encontrarla en otros libros o tal vez en otras películas, ¿no? Y que de una manera muy gentil te acerca a este abismo que puede ser la barbarie humana, pero también la gran bondad, la gran caridad que puede emanar de los seres humanos, ¿no? Gracias, Fabiola. Oigan, yo antes de irnos me quiero echar un comercial. Quiero invitar aquí también a la doctora Fabiola y al doctor Forzán, porque de alguna forma para mí este libro significó como simbolizaba el poder de la palabra, ¿no? Y otra obra que también habla sobre este tema en otro contexto, porque aquí es la Guerra Civil de España, es La vida de María Moliner, una bibliotecaria que hizo un diccionario de uso de la lengua española, de la lengua de español, pero yo sé que ahorita estamos encerraditos y que no es lo mismo, que no queremos ir al teatro en vivo, pero está en YouTube la obra, ojalá puedan verla, es una obra maravillosa, es esta mujer grande, una grandiosa mujer que dedicó 15 años de su vida a hacer este diccionario. Entonces los invitamos, doctor y doctora, a lo mejor ya la vieron por ahí, pero invitamos también a todo nuestro público a verla y les agradecemos enormemente que nos hayan dejado conocer esta historia, La ladrona de libros, la adaptación al cine, y los esperamos la próxima intervención con ustedes de esta fusión de estas secciones, porque ya estamos esperando que nos tienen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Y para despedirnos, tenemos ahí muchos saludos a Jesús, a David, a Jorge, que nos escucha desde la Universidad Estatal del Valle de Toluca, a Angélica, a Baibasa, que te manda un saludo. No sé si lo pronuncié bien, Fabiola. Te mando un saludo a ti, Fabiola, pero gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes y recuerden que estamos en Spotify o por el 1670 de AM de radio.anahuac.mx. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Bibliohertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take